La producción de Otra Mañana se comunica con los nuevos Motorola Moto G35 5G y el Moto G75 5G. Hello, Moto. Sorsal Inversiones Tecnológicas, Sociedad Anónima, sociedad de inversión abierta que cotiza en la Bolsa de Valores de Montevideo, adquirió el 15,3% del paquete accionario de Arcano Software. Arcano es una empresa con más de 18 años de experiencia en la región, especializada en la implementación de soluciones Microsoft, con operaciones en América Latina y Estados Unidos, y mercados como Argentina, Chile, Perú, Uruguay, Colombia, Paraguay, Ecuador, Nicaragua y El Salvador. Y este no fue un movimiento más. Se trata de la segunda adquisición dentro del plan previsto por Sorsal y particularmente relevante por la trayectoria internacional y perspectivas de crecimiento que tiene Arcano. El primero fue en diciembre pasado con la adquisición de una parte de la firma Spotter. Se aclaró además que este cambio en Arcano no genera modificaciones en el equipo de dirección ni en la gestión de la compañía, que continuará operando con la misma estructura y liderazgo. Entonces, ¿qué implican estos movimientos? ¿Cómo reacciona la plaza local? ¿Qué espacio hay para estas acciones? Lo conversamos en nuestra entrevista central con Jaime Miller, director de la firma de finanzas corporativas Capital Oriental. Francisco Morales, Otra Mañana. Jaime, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, Francisco, muchas gracias por invitarme. El gusto es nuestro que estés aquí con nosotros. Como te decía antes de arrancar la entrevista, lo interesante de esto es ir descubriendo capa por capa de este asunto. Lo primero entonces es, ¿qué es Capital Oriental? Capital Oriental es una firma de finanzas corporativas. Nos dedicamos a estructurar inversiones. ¿Qué quiere decir estructurar inversiones? Es acercar el capital a proyectos o a empresas. La mirada de Capital Oriental es tratar de estructurar inversiones que tengan impacto positivo, más allá de tener buena rentabilidad. Entonces, en definitiva, somos agentes que buscamos inversiones, le damos una forma y invitamos a inversores a participar en ella. En general nos contrata quien busca capital, a veces nos contrata quien quiere invertir. En este caso de Sorsal es un producto que creamos nosotros, o sea, que en definitiva que diseñamos nosotros y buscamos nosotros el capital para eso. Y lo buscamos en la Bolsa de Valores. O sea que una empresa que quiere desprenderse de parte de su accionariado, digamos, para tener capital y poder inyectarlo, se puede contactar con Capital Oriental, o también puede darse la inversa, de que haya un grupo de inversores, un inversor o inversores que busquen adquirir una empresa y a través de ustedes lo puedan hacer. Exactamente, también pueden ser vehículos de deuda. A veces se busca financiamiento no en forma de acciones o de capital, sino en forma de créditos, de una solución de deuda financiera. O sea que eso es lo que hace típicamente un estructurador de inversiones, lo que se llama banca de inversión. En definitiva, lo que hacemos es analizar cada empresa, mirar sus flujos, mirar su balance, mirar y diseñar una propuesta de inversión acorde a la realidad de esa empresa y ver qué le conviene. Si le conviene buscar un socio, si le conviene, capaz que tiene flujos como para pagar un servicio de deuda, capaz que le conviene salir a la bolsa, capaz que le conviene ir a un banco. En fin, hay muchas soluciones financieras en función de la etapa de la empresa que está, el crecimiento que tiene, la rentabilidad que tiene. Entonces, ese análisis previo y ese diseño de la propuesta de inversión es lo que hacemos. ¿Cómo se dio el caso de Sorsal en particular? Bueno, eso fue una creación mía, porque veníamos viendo de que la industria de tecnología de la información en Uruguay, si yo te pregunto cuál es la industria que le va mejor en el Uruguay, sin duda que en las primeras tres está la tecnología de la información. Por crecimiento, por desarrollo, por mano de obra invertida, por crecimiento en el índice de exportación de servicios. Sí, algunos datos duros. Es casi el 5% del PBI del Uruguay. Es el quinto exportador del Uruguay, digamos, si sumamos bienes y servicios, el software es el quinto producto que exportamos. Hay cerca de 3 billones de facturación en más de 80 empresas. Son empresas que crecen, son empresas que no tienen deuda financiera, en general crecen con sus propios resultados. Son empresas que no pagan impuestos porque tienen una exoneración tributaria específica de la ley del software. Y son empresas además que tienen interés de ser adquiridas por otras. O sea, hay mucho movimiento. Si tú miras el mercado
de las transacciones, en lo que se llama el mercado de M&A, o sea, el mercado de fusiones y adquisiciones, el software es casi el 50% de las transacciones que se dan en Uruguay. Entonces, tenemos un grupo de empresas muy rentable, creciente, sin deuda, sin pago de impuestos, que son muchas, pero que nadie puede invertir en ellas. ¿Por qué? Porque son empresas cerradas. Entonces, la creación de Capital Oriental en este caso fue, hagamos un vehículo, coticemos ese vehículo en la bolsa, levantemos capital en la bolsa y con ese vehículo vamos comprando participaciones minoritarias de empresas de tecnología como en este caso Arcano. ¿Por qué alguien me vendería un pedacito de su empresa? Si querés lo podemos elaborar un poco más adelante, pero básicamente lo que Sorsal hizo fue que se creó un vehículo regulado, o sea, un vehículo que se inscribió en el Banco Central, se presentó un pliego, un prospecto de emisión. Ese prospecto de emisión es como la Biblia de Sorsal. ¿Qué es lo que podemos hacer con el dinero que nos vino de los clientes de los corredores de bolsa? En ese prospecto establecimos las políticas de inversión de Sorsal y fijamos cuáles son las características que deben cumplir las empresas para que Sorsal pueda invertir en ellas. Pero eso me estoy metiendo más en el detalle. Ahora vamos a profundizar sobre eso. Lo que digo cada 2x3, le pido disculpas a la audiencia y a los invitados porque hace un mes padecemos una obra aquí al lado que, bueno, para llevar adelante un diálogo a veces en un estudio cerrado además es un poco complicado. Como yo decía en la introducción, Sorsal fue ahora por el 15,3% de Arcano. Previamente había ido por Spotter, que son áreas distintas, digamos. ¿Por qué primero por esa y después por esta otra? Bueno, se fue dando. Nosotros, previo a la emisión de Sorsal, Capital Oriental había hecho todo un relevamiento. Visitamos más de 40 empresas de software y dentro de esas 40 empresas de software identificamos unas 19 que estaban interesadas en nuestra propuesta. Y así fuimos avanzando hasta que previo a la emisión, en los días previos, ya teníamos 4 interesadas firmes, entre ellas Arcano, Spotter, y tenemos ahora un par más que están interesadas. Entonces, se fue dando así. Lo que nos interesa del portafolio de Sorsal es estar diversificado no solamente en cantidad de empresas, sino en tipos de empresas, que no todas hagan lo mismo. Claro. ¿No? Entonces, en el caso de Spotter, es una empresa que tiene tecnología propietaria para dar servicios de portería virtual y videovigilancia. En el caso de Arcano, nada que ver. Es una empresa que instala, es un partner Microsoft, y lo que hace es instalar y dar servicios sobre la plataforma Microsoft en muchos clientes. Y así hay otros que estamos viendo que solo exportan, por ejemplo. Claro. En este caso, Arcano tiene clientes afuera y clientes en Uruguay. Spotter solo en Uruguay. Y así tratamos de armar un portafolio que sea lo más diverso posible. Cuando ustedes evaluaron el tema de tecnologías de la información y de ir por ese camino, ¿cómo llegaron finalmente a Arcano en particular? No, empezamos a ver, vimos listados de la CUTI, vimos información sobre las empresas que hay en el mercado y los empezamos a citar una por una. O sea, y vimos como en el prospecto de emisión nos autoimpusimos ciertos criterios. Dijimos, no queremos adquirir ninguna empresa que tenga menos facturación de 3 millones por año. No queremos tener ninguna empresa que tenga deuda financiera importante. No queremos ninguna empresa que tenga una concentración de clientes muy alta. Entonces ya por tamaño empezamos a filtrar, a decantar. Entonces en la industria de tecnología se calcula más o menos $50.000 por empleado la facturación. Entonces, viendo la cantidad de empleados que tenía cada empresa, más o menos nos hacíamos una idea de cuánto podía estar facturando esa empresa. Entonces, ahí ese relevamiento previo que lo hizo Capital Oriental, que es el gestor de Sorsal, nos llegamos a unas 50 empresas que eran potencialmente elegibles. Y ahí empezamos a llamar, a visitar, a tener reuniones con los dueños. Y la propuesta de ellos es sencilla, es decir, bueno, si tú generas una caja libre, por decir algo, de $1 millón al año, ¿estarías dispuesto a pagar $100.000 por año de dividendos? Y me dice, sí, para mí es relativamente fácil. Bueno, entonces nosotros le pusimos un precio a eso del 7% anual. Quiere decir, si tú te comprometes a darnos, por lo menos, si hay utilidades, un 7% anual, nosotros te hacemos una compra equivalente a, en este caso, a $1.400.000, que es el que da ese 7%. Y nos ponemos de acuerdo cuánto vale tu empresa y vemos qué porcentaje implica ese $1.400.000 del total del paquete accionario. Y ahí hacemos la transacción. Entonces, al final de todo este camino vamos a tener 6, 7 empresas
que todas nos van a estar dando un dividendo, y al mismo tiempo tenemos la potencialidad de crecimiento de esa propia empresa, que esa empresa sigue creciendo y aumenta sus resultados, vamos a estar siendo socios de ese emprendimiento. Entonces tiene el componente de flujo y el componente de valorización. Y si se da, que muchas veces se da, como les expliqué recién, una venta de la compañía, nosotros tenemos lo que se llama un tag along, que es un derecho de colgarnos a esa venta. O sea, que nosotros vendemos junto con los accionistas no fundadores. solo vende el porcentaje mayoritario que permanezca aún en mano, sino que ustedes pueden acompañar Tenemos con vuestro porcentaje. Tenemos el derecho a acompañar, o nos podemos decir, no, nos quedamos con los nuevos dueños. Claro. Puede pasar eso también. ¿Por qué en ese caso se elige, mejor dicho, esta es la explicación de por qué se elige que continúe la gerencia actual y los cargos actuales de dirección? Porque nosotros no gestionamos estas empresas. Nosotros somos accionistas, Sorsal es accionista minoritario. Como ser minoritario quiere decir de que no queremos tener incidencia en la gestión. Si las empresas llegaron a este punto es porque hacen las cosas bien. No es nuestra intención gestionar estas empresas, pero como no gestionamos, establecimos por vía de un convenio de accionistas algunos derechos, algunas preferencias. Porque decimos, está bien, no me meto en la gestión, no me podría meter yo en la gestión de 8 empresas, 9 empresas. Primero porque los que lo están haciendo muy bien. Por eso ustedes posan sus ojos en ellos. Exactamente, nosotros por eso nos interesaron. Claro. Y la ventaja para ellos es que siguen gestionando su empresa como hasta ahora. Tú leíste recién, no hay cambios en la gestión, no hay cambios en los procesos. No hay cambios porque la ventaja para el accionista que nos vende es que él vende un pedacito, pero sigue manejando su empresa. A diferencia de alguien que le quiere comprar el control y empieza que le quiere cambiar cosas. Entonces, es una forma de tener una salida parcial, de una venta pequeña de su participación, y al mismo tiempo seguir trabajando en la empresa. Muchas veces eso facilita, por ejemplo, la salida de un socio. Siempre son 3 ingenieros amigos y hay uno que no quiere seguir. Entonces la entrada de Sorsal viabiliza la salida de un socio. Eso es una solución para muchos. Otras veces me sirve porque me fija un precio. O sea, al nosotros hacer un due diligence, lo que se llama un proceso de debida diligencia, de mirar la empresa en profundidad con asesores, escanearla toda, eso ya es un valor, ya tiene para ellos un valor porque puede detectarle cosas que no estaban, no eran conscientes y se corrigen cosas. Y también fija un precio, porque al hacer una transacción efectiva y con un pago en dinero, la evaluación es súper objetiva. Entonces hacemos una línea, es una especie de regla de 3, si el porcentaje vale tanto, lo que resta vale esto otro. La compañía vale tanto. Este otro valor. Implica una evaluación de la compañía. Y para muchas de estas empresas, tener una evaluación que no sea solamente un informe de un consultor, sino una evaluación efectiva de una transacción, claro, tiene un peso importante. Entonces, para ellos, fija de alguna manera, cuando alguien venga después a querer adquirirlos, ya tienen una base sobre qué pararse. Pero, Jaime, estabas profundizando sobre algo y te interrumpí. Supongamos que yo ingreso con dinero a través de Capital Oriental para Sorsal. A través de Sorsal. A través de Sorsal para, por ejemplo, Arcano u otra. Pongamos. No, cuando ingresas a Sorsal, ingresas a todo. Ahí está. ¿No? Bueno, es una buena aclaración, sí, entonces. Exacto. Tú mencionabas recién que no hay cambios en la gestión y que Sorsal no es parte de la gestión de la empresa. ¿Y qué garantías tengo yo entonces en el funcionamiento de la empresa y que no se tomen algunas decisiones que puedan eventualmente perjudicarme como accionista? Eso se regula en el convenio de accionistas. Como condición para que Sorsal adquiera esta participación, hay que firmar un acuerdo de accionistas entre Sorsal y los vendedores. En ese acuerdo de accionistas se pactan todas estas cosas. Se pacta el dividendo mínimo que te expliqué, se pactan algunos vetos que Sorsal tiene para decisiones importantes. Es decir, no gestiono, pero si querés tomarte una deuda monstruosa, tenés que pedirme el voto, ¿no? O si querés hacer una inversión media extraña, también tenés que pedirme mi voto. O sea, todo lo que salga del día a día de la gestión normal de la empresa, hay unos gatillos que Sorsal tiene por vía del convenio de accionistas que le dan el poder del voto. Capaz que es una buena decisión y acompañamos, pero a lo que voy es que cuando son decisiones que salen del rango de lo normal de la empresa, Sorsal tiene ahí una forma de hacer escuchar su voz, digamos. Claro. Tal vez ya lo mencionaste, pero quiero profundizar sobre eso, porque recién te lo planteé.
cuando alguien ingresa a Sorsal como accionista, digamos, a la vez es parte de todas las empresas que están bajo su órbita, digamos, no es a una en particular. Exactamente. Nosotros profundicemos sobre eso. Por eso, nosotros emitimos acciones de Sorsal. O sea, quien invierte en Sorsal va a un corredor de bolsa y dice, comprame una acción de Sorsal en la bolsa, ¿no? Y ahora también podemos explicar un poquito qué quiere decir ser una inversión regulada, ¿no? En definitiva, nosotros emitimos acciones de Sorsal y presentamos un prospecto que explica lo que va a hacer Sorsal. Entonces, cuando vos comprás una acción de Sorsal, estás de alguna manera aceptando lo que Sorsal te propuso, si no, no compras la acción. Entonces, eso que está en el prospecto, que los invito a los oyentes a verlo, está en sorsal.ui, ahí explica todo lo que vamos a hacer con el dinero que recibimos de las acciones que emitimos. Se emitieron el 28 de junio, se hizo una primera serie y esas acciones hoy circulan. O sea, hoy si querés invertir en Sorsal, no le compras la acción a Sorsal, la compras en el mercado, a alguien que quiera vender, que la quiera vender, exactamente. Entonces, en definitiva, cuando tú compras una acción de Sorsal en la bolsa, lo que estás haciendo es comprando el plan de negocio de Sorsal. Y ser socio de Sorsal implica ser socio indirectamente de estas empresas que vamos comprando. Claro. Jaime, profundicemos entonces sobre esta parte porque creo que es interesantísimo. El funcionamiento del sistema de valores o de la bolsa de valores en Uruguay, que históricamente se ha dicho que en Uruguay no había funcionamiento, que era muy escaso, que había algunos papeles del Estado y poco más, digamos, y que acciones como esta vienen a dinamizar justamente ese mercado. ¿Cómo definís hoy el mercado uruguayo entonces? Bueno, el mercado de capitales uruguayo no es hoy lo que era. O sea, en la época de mi bisabuelo había decenas o casi cientos de acciones que cotizaban en la bolsa. Era muy común tener un portafolio de acciones. De hecho, se publicaba en el diario el índice de la bolsa de Montevideo, como si fuera el índice del Dow Jones. Eso se fue apagando, no sé bien las razones, pero hoy, cotizando acciones en la bolsa, hay tres. Está Sorsal, está Gralado, que es de Tres Cruces, y está Ariaflin, que es un proyecto de UTE en el parque eólico. También hay otras 4 o 5 empresas que cotizan, que están abiertas, pero que no tienen movimiento en la bolsa. Entonces es muy poco a nivel de acciones lo que hay en la bolsa hoy. A nivel de obligaciones negociables, que es deudas, otra cosa, sí hay más cosas, hay certificados, hay fideicomisos, pero creemos que ahí hay una gran oportunidad para que el mercado de capitales empiece a desarrollarse y llegar a lo que fue un gran vehículo para invertir en Uruguay, en empresas uruguayas. Eso es lo que a nosotros en Capital Capital nos desvela. O sea, queremos hacer más Sorsales para que haya más oportunidad de inversión para uruguayos en vehículos de inversión regulados en Uruguay, ¿no? ¿Qué quiere decir regulado? Quiere decir de que para poder emitir en la bolsa, tú pasas una serie de exámenes, ¿no? O sea, y capaz que me tengo un segundo de explicar, de explicar esto. Cuando tú emitís un valor en la bolsa para captar ahorro público, primero tenés que hacer es pedir la inscripción de ese valor en el Banco Central y que te autoricen esa emisión. El Banco Central lo que hace es mira la legalidad de lo que tú estás proponiendo, si está bien el gobierno corporativo de la compañía, si están bien los controles, si tenés un auditor, si tenés un prospecto que explica claramente qué es lo que vas a hacer. El Banco Central no va a decir si esto es un buen negocio o no, simplemente va a decir esta emisión cumple con los requisitos de la normativa del Banco Central. Déjame hacer un asterisco aquí. En este contexto eso es fundamental. Fundamental. Digamos, ¿no? O sea, entonces el Banco Central es quien autoriza la emisión y nos deja a nosotros, Sorsal, decir inviertan en Sorsal y hacer publicidad de la emisión. Ahí nos fijó en este caso un plazo de 60 días para ir a la bolsa y efectivamente emitir. En esos 60 días tuvimos que recorrer todos los escritorios de los corredores de bolsa y explicar qué iba a hacer Sorsal, cuál era el objetivo de inversión, cuáles eran los riesgos, cuáles son los gastos, o sea, porque también es importante que en el prospecto se transparenta todo, se dice cuánto va a cobrar Capital Oriental por manejar esta empresa, claro. Todo eso está explicado en el prospecto. Y eso se hace lo que se llama el roadshow, vas corredor por corredor a tratar de convencer al corredor de que convenza a sus clientes de que compren acciones de Sorsal. Entonces ahí tenés un segundo examen, es el examen del analista del corredor de bolsa, que dice, che, esta inversión está buena o no, se la puedo recomendar a mi cliente o no, tú te haces muchas preguntas, miran los flujos, es un análisis riguroso que tenés que pasar para que el corredor le recomiende esto a sus clientes.
Y después está el día de la verdad, que es el día de la emisión. Claro. Y ahí a ver cuánta gente vino a comprar acciones. Eso fue el 26 de junio del año pasado. Y vinieron cientos de inversionistas a través de 14 corredores de bolsa. Fue la primera vez en muchos años que participaron 14 corredores de bolsa en una emisión. Muchos inversores minoristas, gente que puso desde $1.000 hasta cientos de miles. Pero en definitiva, esa emisión pasó por esos 3 exámenes. Y una vez que emitiste, tenés ciertas obligaciones como emisor. Las obligaciones son de información periódica. Nosotros cada 3 meses publicamos un informe trimestral donde vemos los números de la compañía, los activos que tiene, los resultados que está teniendo, los hechos relevantes, compramos Arcano, entonces lo tenemos que publicar, en fin, una cantidad de cosas que tenemos que darle al mercado. Y si lo damos al mercado, a todos al mismo tiempo, no te podemos decir a vos primero. Entonces todo eso conforma lo que quiere decir estar en una inversión regulada. Claro. Entonces, y si quieren después vemos las ventajas de eso para el que compra la acción. Ahora vamos a eso, sí. Pero perdón, me resulta muy interesante este punto porque las inversiones que están reguladas a través de las bolsas de valores y que las empresas tienen que publicar esas informaciones transparenta enormemente el funcionamiento, digamos, ¿no? Totalmente. Días pasados, de hecho, no sé, había unos comentarios en Argentina con respecto a qué iba a pasar entre Telefónica y Telecom. Y la noticia llegó efectivamente cuando a través de la bolsa de valores las empresas comunicaron que iban a hacer la operación, digamos, ¿no? Claro. Porque están reguladas, están supeditadas sus operaciones a ese tipo de comunicaciones. Correcto. Cada emisor tiene que informar al mercado lo que se llama información periódica e información aperiódica. La periódica es cada 3 meses tenés que mandar un informe trimestral, cada año tenés que mandar el balance anual y tenés que también hacer una asamblea de accionistas. Ahora nosotros en breve vamos a hacer una asamblea de accionistas porque la normativa nos dice que dentro de los 120 días del cierre del ejercicio tenemos que convocar a los accionistas a hacer una asamblea e informar los resultados, ¿no? Entonces, la primera ventaja entonces para alguien que invierte en la bolsa es la transparencia y la información. O sea, los negocios pueden ir bien o mal. Lo que no puede pasar es que pienses que va bien y en realidad iban mal. O sea, en la medida que vos cada 3 meses estás viendo la performance de la empresa, estás tomando información y puedes tomar la decisión, che, no me gusta esto, voy a tratar de vender la acción. Claro. Entonces, por eso es que las acciones bajan, porque la gente dice, che, esto no viene bien, la voy a vender. Entonces, o viene muy bien, quiero comprar más. Entonces, el tener información periódica es muy importante. Esa es la primera ventaja. La segunda ventaja es de que hay un mercado secundario. O sea, en la medida que el mercado funcione, que la bolsa tenga ofertantes y demandantes, yo como inversor de Sorsal tengo la oportunidad de salirme vendiendo la acción en el mercado a un precio de mercado, que es transparente, ¿no? La tercera ventaja es que es una inversión que tiene exoneraciones tributarias. O sea, una acción en la Bolsa de Valores de Montevideo no tributa IRPF. O sea, nosotros cuando paguemos dividendos, esos dividendos no van a generar IRPF al inversor y tampoco genera IRPF que la acción suba. O sea, si compraste a 100 y la vendiste a 200, esa utilidad tampoco genera IRPF para el inversor. Con lo cual, cuando uno compara comprar una acción en la bolsa versus tener un departamento o hacer cualquier otra inversión, en general esas inversiones tienen impuestos. Claro. Entonces hay que mirar las tasas de retorno netas. Claro. ¿No? Esto es importante, ¿no? Entonces, de esa manera, información transparente, rigor en la emisión previo, o sea, para llegar a emitir tuve que pasar varios exámenes, transparencia, mercado secundario y beneficios tributarios. Ahora vamos a ir por 2 aspectos que entiendo centrales en este tema, que es el rendimiento y la confianza, Jaime. Pero antes quería dar un paso hacia atrás, porque ustedes se han puesto como objetivo, dinamizar el mercado de valores en Uruguay, y cuando de las primeras operaciones que realizan obtienen 14 corredores que llevan allí sus intenciones, digamos, es importante como primer paso, digamos, ¿no? ¿Lo valoran de esa manera igual? Sí, nosotros queremos que esto, tratar de mostrar información permanente, tratar de estar siempre informando a la base de accionistas, porque, como tú decís, la confianza es fundamental. O sea, es fundamental de que quien invierta tenga los números, sepa qué estamos haciendo.
también es importante para nosotros como emisores tener un prospecto, porque en definitiva lo que está ahí es lo que prometimos, ni más ni menos. Claro. Entonces, a veces los inversores se hacen expectativas de qué puede dar o qué dividendo puedo pagar, etcétera. Todo eso está en el prospecto. Entonces, lo que nosotros no prometimos o no establecimos en el prospecto, digamos, eso es lo que tenemos que cuidar. En el prospecto también se establecen los riesgos. O sea, cuando uno hace una inversión, en general la gente mira solo la tasa. Pero hay muchas cosas que hay que mirar. Tienes que mirar las garantías, si hay garantías, si es una deuda, si es una acción, si es deuda o es capital, si tiene liquidez, o sea, si tiene flujos, qué tipo de estructura es, soy accionista, soy tenedor de una ON, en fin, todos esos análisis, qué riesgos hay en este negocio. Porque en general cuando tienes una tasa muy alta, en general es porque hay un riesgo alto. Entonces, todo ese análisis, yo creo que está bueno de que que existan emisiones como Sorsal, hacen de que el inversor pueda informarse. Si hoy, por ejemplo, querés comprar una acción de Gralado, vas a la página de la Bolsa de Valores, entras en Gralado y vas a ver todos los balances, vas a ver todas las actas de asamblea de accionistas, vas a ver informes de calificadoras de riesgo, en fin, toda una cantidad de información que te puede ilustrar para ver si está bueno o no invertir en esa empresa, ¿no? Cuando vos hablabas del mercado secundario, entre otras cosas señalás que se crea un mercado en donde yo soy tenedor de una o unas acciones que costaban inicialmente un valor, pero que pueden tener un valor primero diferente al que lo compré. Correcto. Y segundo con una proyección de crecimiento importante. ¿A eso te referís cuando hablas de ese mercado secundario? El mercado secundario es el mercado donde se juntan ofertantes y demandantes de valores. Entonces, Sorsal salió el 28 de junio a $2.55 la acción, ¿no? Hoy, si la querés comprar, hay gente que te la ofrece a $2.55. Hubo transacciones al mismo valor, ¿no? O sea que la acción se mantuvo, no bajó ni subió. Es normal porque recién estamos empezando. Entonces, en el mercado, tú ofreces, querés comprar, ofreces ponele, querés comprar mañana Sorsal, podrías ir y decir, ofrezco comprar Sorsal a 3. Y capaz que hay alguien que te vende. Entonces, eso quiere decir que la acción subió. Alguien tiene una expectativa, se construyó una expectativa respecto a la performance de Sorsal en base a de que escuchó información que se publicó en los mecanismos correspondientes y toma una decisión, ¿no? O al revés, alguien dice, no, quiero vender, claro, y la vendo a 2 porque quiero comprarme una casa. Entonces, ese es el mercado. El mercado tú vas y compras y vendés en un mercado que el precio es transparente porque es un mercado abierto, ¿okay? Claro. Entonces eso permite, en la medida que haya muchos compradores y vendedores, que es el caso de Sorsal, porque hay cientos, distinto cuando compra uno solo, toda la emisión, entonces no hay posibilidad casi de que haya mercado secundario. En este caso hay muchos compradores y vendedores, entonces la expectativa es que pueda haber movimientos en las compraventas de la acción. Jaime, en algunos contratos, cuando se establecen que el intercambio es en dólares, se establecen cláusulas, por ejemplo, en el caso de los bienes raíces o en otros, de excesiva onerosidad superviniente, digamos, que por cambios en el tipo de cambio, el valor que tenía eso, que estaba fijado en dólares, ahora el valor en pesos, digamos, crece. En el caso de una acción, por ejemplo, que yo compro en Sorsal, que como decías, cuesta 2.55 o costaba 2.55 cuando se publicitó en el mercado, digamos, ¿va a ser siempre el mismo en dólares? ¿No tiene ningún tipo de corrección por el peso, digamos? Bueno, la moneda funcional de Sorsal es el dólar. ¿Por qué? Porque adquirimos participaciones en dólares, las empresas a las que nosotros invertimos en general tienen ingresos en dólares, entonces la acción cotiza en dólares, ¿no? Porque la moneda funcional de Sorsal, el balance que se hace de Sorsal se hace en dólares, ¿no? Obviamente que estamos en Uruguay y tiene que haber un balance en pesos, pero en definitiva, desde el punto de vista del valor, el valor se cotiza en dólares y subirá o bajará en función del mercado. Como te decía recién, hay dos aspectos que quería conversar con respecto al tema del rendimiento y la confianza. Y obviamente no te voy a meter a ti en otros temas que no te corresponden, pero desde hace un tiempo a esta parte, el tema de los fondos ganaderos ha generado en el mercado de las inversiones mucha preocupación por estos dos aspectos, el rendimiento y la confianza, que hoy queda esmerilada
en función de cómo han sido el comportamiento de por lo menos 3 empresas que hemos visto en el mercado recientemente. ¿Cuáles son los cortafuegos hoy que vos establecés para que la inversión que se hace en Sorsal, en estas empresas, tiene justamente la confianza como pilar? Bueno, lo primero es que Sorsal es una acción. O sea, cuando tú compras una acción, tiene naturaleza variable. O sea, el rendimiento es naturaleza variable, porque la acción, el valor de esa acción depende de 2 cosas. Depende de los flujos de dividendos que el accionista recibe y de la variación del precio de la acción. O sea, que si yo computo el rendimiento, cuánto me dio esta acción, es una combinación de a cuánto la compré y a cuánto la vendí y qué dividendos me pagó en el medio. ¿Okay? Entonces, por naturaleza, las acciones son de naturaleza variable. Hay algunas acciones que son preferidas, que dan un dividendo fijo, no es el caso de Sorsal. Sorsal es una inversión de renta variable. Nos irá bien si a las empresas que compramos le va bien, nos irá mal si las empresas que compramos le va mal. En definitiva, lo que Sorsal ofrece es un vehículo de renta variable, ¿no? Entonces, si vas al prospecto, no vas a encontrar que te prometo tanto, sino que te estoy dando qué es lo que voy a hacer con el dinero y qué expectativas tenemos de esta inversión. Entonces, la primera, si quiere, aclaración es de que nosotros no estamos prometiendo un dividendo, sino que estamos prometiendo un plan de negocio que vamos a ejecutar, ¿no? Entonces, dicho esto, obviamente, Sorsal tiene algunos mecanismos de recibir dividendos preferentes de las compañías que recibe, con lo cual hay cierta expectativa de tener un retorno mínimo, ¿no? Pero no lo podemos expresar porque a las empresas les puede ir mal y si les va mal no tenemos dividendos, ¿no? Entonces, lo primero es aclarar de qué quiere decir invertir en una renta variable. Renta variable, por definición, puede ser cero o negativo y muy positivo, ¿no? Entonces, y la confianza creo que se construye en base a información. Lo que estas empresas que tú mencionás no tenían era información. Primero que no estaba claro en qué tipo de vehículo estabas invirtiendo. Segundo, que no había información de cómo iba el desarrollo de los negocios. Y tercero, que no había una entidad que regulara esos negocios. Entonces, la diferencia nuestra es que estamos regulados por el Banco Central, damos información permanente, o sea que tú te vas a enterar cada 3 meses cómo viene la evolución del negocio y cómo venimos cumpliendo con el plan de negocio de Sorsal que estaba establecido en el prospecto. Claro, eso es fundamental, entonces, porque la forma de combatir estos problemas es en base a la información es la que sustenta la confianza y además ustedes aclaran de que, bueno, están invitando a participar de un negocio que tiene una renta variable, no es una renta fija, puede estar supeditada a cuestiones de mercado y otras. Por ejemplo, cuestiones. te doy 2 extremos. Puede pasar que una empresa le vaya muy mal y no nos pague el dividendo preferente por un par de años. Puede pasar que le vaya muy bien y la compre otra empresa y nosotros tengamos una utilidad extraordinaria por la venta de nuestra participación en esa transacción. Entonces, digamos, ese es un poco lo que puede pasar. Entonces, todo eso está puesto en el prospecto, por eso es muy importante leer el prospecto, o sea, leer qué es lo que se le propuso al inversor, porque eso es lo que nos regula, ¿no? Entonces, eso y el cumplimiento de los requisitos de información que pide la ley del mercado de capitales es lo que le debería generar confianza al inversor. Y también muy importante que el inversor no está solo, o sea, está asesorado por un corredor de bolsas. Tú para comprar una acción de Sorsal tenés que tener una cuenta en un corredor de bolsa y ese corredor de bolsa tiene asesores y miran el prospecto en detalle y hacen las preguntas que tienen que hacer. Entonces, la diferencia en ese caso que tú decís de estas empresas es que no había alguien en el medio que estuviera, un profesional de las inversiones que estuviera mirando esa colocación. Claro. Jaime, ya acercándonos al final, ¿cuánto más esperás que se dinamice el mercado de inversiones en Uruguay? Que adquiera otras características, que sea más dinámico, más participativo. Por ejemplo, que en algún momento, más allá de Valentines, lo que ha hecho UTE, o las obligaciones negociables de Conaprole, que no es lo mismo porque son obligaciones negociables y Conaprole es una cooperativa privada, digamos, pero que haya más participación del Estado, por ejemplo, con empresas públicas. ¿Qué esperas de la dinamización del mercado uruguayo? Bueno, yo escuché al ministro Doña hablar de la intención de sacar a bolsa por lo menos las empresas subsidiarias de las empresas públicas. Yo creo que es una idea muy interesante.
A ver, la emisión lo que hace es generar una nueva capa de gobernanza, ¿no? Te está mirando todo el mercado. Entonces, cuando uno sale a bolsa, en definitiva, operan controles desde el lado del inversor, que está preguntando qué estás haciendo. Entonces, de alguna manera, el que haya empresas que emitan y que coticen, las somete a todos estos exámenes que te conté al principio. Con lo cual, me parece una buena idea de poder empezar a sacar a bolsa algunas empresas. Sería muy difícil sacar a ANCAP o a UTE, pero algunas subsidiarias que tengan esa gimnasia de ir al mercado, de presentar balances, de pasar el rigor de una asamblea de accionistas que te preguntan por qué gastaste acá y por qué gastaste allá. Claro. Entonces, el control del inversor es muy importante. Después, a nivel privado, yo creo que está en la creatividad de agentes como nosotros de crear productos interesantes. Mi idea es crear más zorzales en otras industrias, tener digamos, la posibilidad de ofrecer al ahorrista uruguayo que ahorra, o sea, la capacidad de ahorro del uruguayo es importante. O sea, si tú miras el porcentaje de ahorro sobre el PIB, es un rato interesante, con lo cual se genera ahorro. El otro día escuchaba también a O'Donnell hablar de que se necesitan 12.000 millones de dólares de inversión en Uruguay para que podamos crecer por encima del 2%. Esos 12.000 pueden ser en buena medida de uruguayos. O sea, se habla de la inversión extranjera directa, uh-huh, pero hay una inversión uruguaya directa que tenemos ahí a la mano. O sea, uh-huh, que hoy se está yendo capaz que instrumentos en la Bolsa de Nueva York o en otras jurisdicciones, y que si le ofrecemos buenos productos en Uruguay, el uruguayo los conoce, los conocemos todos, sabemos bien quién está atrás de esas empresas. Entonces, en la medida que podamos instrumentar vehículos como Zorzal, como lo es Gralado, como lo es Valentines, que se puedan hacer más de esos y que podamos dinamizar la bolsa se hace más líquida, hay más posibilidades de transacciones. Claro. Porque hoy lo que sucede es que al haber poca emisión, hay pocos inversores, hay poca posibilidad de transar en el mercado secundario. Que las AFAP participen, por ejemplo. Las AFAP pueden participar. Te lo pregunto porque las AFAP tienen regulado de forma muy estricta dónde pueden volcar sus dineros, ¿no? Tienen que invertir primero en instrumentos con calificación de riesgo, que Zorzal no lo tiene, porque es una emisión simplificada, eso no hablamos. Zorzal salió porque usó un sistema nuevo del Banco Central que se llama emisión simplificada de valores, que lo que dice, bueno, si emitís menos de 15 millones, tenés ciertas... algunos requisitos no te los pedimos, ¿no? Entonces, en la medida que una FAP invierte, también pasa por todo ese proceso de análisis de sus analistas financieros, y en definitiva que la FAP invierta también es un respaldo importante a cualquier emisión. Claro. Te iba a hacer una pregunta más en el cierre. Tú mencionabas recién... Perdón, antes de una pregunta es una reflexión. Sí. Cuando aquí conversamos sobre el tema de los fondos ganaderos y toda esta discusión que se dio, yo sostenía a título personal que uno de los tantos problemas que ocurrió con esta historia era que en Uruguay no hay tantos instrumentos para poder hacer depositar ahorros, digamos. Supongamos que mañana ocurre una desgracia en mi familia y yo me quedo con un dinero que son 40, 50 mil dólares de una casa o de un auto. Y la verdad, no hay demasiados instrumentos donde ir a poner el dinero para que tenga cierto tipo de rendimiento, digamos. Ahora hay uno nuevo, te iba a contar. A ver. Crowder. Crowder es una plataforma de financiamiento colectivo. Es como una pequeña bolsa, o sea, que autorizó el Banco Central, que permite emisiones pequeñas, emisiones de hasta $1,5 millones, ¿no? Los deberías invitar. Crowder es como un crowdfunding, pero público, o sea, que está regulado por el Banco Central. Entonces, habilitaron Crowder, es como una pequeña bolsa, donde si tú querés emitir $500,000 de tu empresa, podés hacerlo en Crowder, y ahí invierten gente que pone $500, $1,000. Claro. ¿Ah? Es micro inversión, digamos. Pero que es interesante porque cumple con todo lo que estamos diciendo de transparencia de información, claro, de mercado secundario, de beneficios tributarios, pero a una escala más chica. ¿Pero compartís el hecho de que hasta este momento había pocos instrumentos? Totalmente. De alguna manera lo que esto de los fondos ganaderos probó es de que había ahorro, había necesidad de invertir, ¿no? Pero faltaban instrumentos de inversión. Entonces la gente o se va a comprar apartamentos para alquilar, claro, o se va al sistema bancario, pero creo que hay
una gran oportunidad para el mercado de capitales de volver a desarrollar instrumentos que sean atractivos, que estén regulados, que tengan la transparencia y la información, y que la gente se empiece a interesar en invertir en Uruguay, en proyectos en Uruguay, pero desde una perspectiva más institucional, si se quiere. Jaime, la última. Mencionabas recién que, con Sorsal se fue en una dirección. ¿Esperás seguir colocando arriba de la mesa instrumentos para dinamizar? En una persona inquieta, como te conocemos, digamos, ¿hacia dónde estás apuntando ahora? Bueno, tengo ¿O qué tenés en el radar por lo pronto? Tengo en el radar el tema del financiamiento del desarrollo inmobiliario. O sea, cuando un desarrollador inmobiliario quiere hacer un proyecto, el financiamiento el desarrollo inmobiliario tiene varias etapas de riesgo. Al principio tienen un terreno y un plano y un render y tienen que levantar el capital para hacer el edificio. Levantan en general el capital vía preventas, o sea, ventas en el pozo. Ahí se produce un hito de riesgo, digamos, de que tú compraste en el pozo y después el edificio no se hizo, ¿no? Hay varios ejemplos. Después logran prevender y logran arrancar la obra y recién ahí el sistema financiero de los bancos le prestan, ¿no? Para terminar el edificio. Pero todo ese desarrollo, hay gente que lo hace con inversores, hay gente que lo hace con preventas. Me parece que hay espacio para hacer una estructuración de un financiamiento de desarrolladores inmobiliarios para que tengan el capital para hacer todo el edificio, o sea, de que no haya ninguna duda que el edificio se va a hacer, ¿no? Y ese financiamiento termine cuando entra el banco. En definitiva, ese vehículo es el que estoy ahora en la cabeza pensando, y creo que eso lo podemos también estructurar de una manera similar a Sorsal. Será motivo para una próxima entrevista entonces. Sí. El oyente del 793 dice: buenos días, ¿puedo volver a escuchar esta entrevista en YouTube? Sí, en un rato nada más queda subida tanto a YouTube como también a nuestros canales en Spotify y en Apple Podcast para volver a escuchar y interesarse más por esto que entiendo es bien interesante. Jaime Miller, director de la firma de finanzas corporativas Capital Oriental, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Gracias por invitarme.